contamos que la Fundación Colsecor realiza un reporte mensual de precios comparando y valorando el precio del gasoil, del cemento y la nafta, todos elementos relacionados a la producción, a la construcción. Bueno, en este caso vamos a hacer sobre todo hincapié en el gasoil, donde se notó una diferencia muy grande entre las localidades del interior y Cava, en este informe que hace Fundación Colsecor. 23% más caro en el interior el gasoil. Y eso que el gasoil aumentó por debajo de lo autorizado por el gobierno. Y pese a eso, igual es el 23% más caro en el interior que en Cava. Vamos a analizar los datos, vamos a analizar las conclusiones a las que llegó Colsecor de la mano de Gerardo Sánchez, que es economista asesor de esta fundación. ¿Cómo estás, Gerardo? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Un placer. Muchísimas gracias por la invitación. No, a vos, un placer, gracias. Siempre nos gusta retomar los estudios que ustedes elaboran y sobre todo las conclusiones a las que llegan, ¿no? Esto, un 23%, estamos hablando de una diferencia muy grande y muy notoria entre el interior y Cava, que no es nueva, no es noticia, porque hace un montón que venimos haciendo hincapié en lo mismo. Sí, lo que vos decías, digamos, este mes el aumento que nos da en el promedio de las localidades en el gasoil es mucho más bajo que el de Cava, es un 1 contra un 4 más o menos. Sí. Aún así, si nos quedamos con este mes y no vemos lo que pasó durante el último año, no podríamos entender por qué con este último mes sigue siendo un 23% más caro. Y esto se da porque a partir de mayo del año pasado, el gasoil en las localidades empieza a tener un precio con una evolución totalmente diferente al resto de los combustibles. A ver, ¿por qué? A partir de mayo del año pasado empezamos a ver que el gasoil aumenta, no solo por encima del gasoil de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que siempre fue un poco más caro, sí, pero estamos hablando de un 7, 8, 9% más caro. Pero a partir de mayo del año pasado hay un ascenso mayor del precio que incluso supera a la nafta en las localidades, que históricamente el gasoil siempre fue más barato que la nafta. ¿Y por qué esa diferenciación a partir de mayo? Bueno, lo que tiene el gasoil, a diferencia de la nafta, que está influenciada por un componente estacional muy fuerte que la nafta no tiene. Ese componente estacional es la actividad productiva. Bien, claro. A partir de mayo del año pasado tenemos un ascenso muy fuerte de la actividad productiva, sobre todo agroindustrial, y el gasoil es un insumo muy importante en toda esa cadena, en la cosecha, en el transporte de la cosecha, en la industria, y esa demanda no pudo ser abastecida, lo cual tuvimos, no sé si ya se acuerdan, porque fue hace un año, tuvimos problemas de abastecimiento, sí, algunas medidas de cantidades máximas de abastecimiento. Y Gerardo, estamos hablando de un 23% de diferencia. Imagínate si hubiese aumentado el 4% que el gobierno estaba pidiendo. Bueno, claro, lo que estamos viendo ahora es que se está reacomodando un poco esa brecha de precios. Vamos a ver, porque justo ahora empieza ese momento estacional, comienza en estos meses. Fuerte, claro. Pero, según las estimaciones que hay, la actividad agroindustrial de este año va a ser menor a la del año pasado. Con lo cual, vamos a ver si se sigue esa senda hacia la convergencia de precios o volvemos a tener ahí un pico de estacionalidad. Recordame cómo fue este reporte mensual. ¿Se hizo en 31 localidades? Sí, mes a mes la Fundación Colsecor releva en las localidades donde tiene asociados. Según el mes varía entre 30, 40 localidades y es muy importante porque, por ejemplo, nos permite hablar en esta serie temporal, digamos, y poder comparar localidades que normalmente no tienen registros en el Sistema Estadístico Nacional, sí, y nos permiten hablar de esta realidad que si no, no la veríamos, digamos. ¿Y qué provincias abarca, Gerardo? Disculpa que te corté. ¿Cómo, disculpa? ¿Qué provincias abarca estas ciudades? Y tenés provincias en donde la Fundación Colsecor tiene asociados, muchos en Córdoba, Santa Fe, Misiones, La Pampa, no sé si me estoy olvidando de algunas más, pero son 30 localidades a lo largo de todo el país. Bueno, y este reporte, además del gasoil, que es donde es más marcada y más pronunciada esta diferenciación, pero también analiza y compara la nafta y el cemento. Contame qué resultado se dio con respecto a estos dos elementos. Bueno, ahí tenemos comportamientos
un poco más estables que con el gasoil. La nafta, a lo largo de todas las mediciones que nosotros hicimos, es más cara en las localidades que en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Es igual? ¿Cómo, disculpad? Que eso igual que el gasoil, pero no con tanta diferencia. Exacto, y no con esos picos tan marcados, sino que una diferencia más estable, que ahí lo que está en juego son la diferencia de impuestos que hay, que explican gran parte de esa diferencia de precios, y tiene una estabilidad porque la propia demanda de la nafta es más estable. ¿Y se notó que en alguna localidad el precio es más alto que en el Cava o no? La nafta en prácticamente todas las localidades es más cara que en Cava. En ninguna es más bajo. Solo en 2 de las 31 localidades tiene el precio por debajo. Solo en 2, mira vos. Sí, mes a mes va variando, pero siempre son una o dos, que esas por lo general son localidades que están ubicadas en la Patagonia, que tienen un régimen diferencial. Sí. Pero fuera de la Patagonia, todas las localidades tienen un precio de la nafta más caro. ¿Y con el cemento, Gerardo? Con el cemento ocurre lo contrario. El cemento, en general, en la mayoría de las localidades, en promedio es más barato que en Cava. Pero la tendencia de precios siempre va muy similar. Entonces, un mes puede ser que en Cava aumente un poco más que en las localidades, al mes siguiente se compensa. O sea, lo que habla ahí de un mercado más, digamos, que fluye más en función de la actividad, digamos. Claro, pero es más estable. Entonces, acá la problemática más grande, lo que más llama la atención es el gasoil, que es el único que tiene esos picos tan abismales de diferenciación, que claro, que como vos explicabas, de acuerdo también a la productividad del lugar, pero lo demás es más estable, se mantiene más o menos mes a mes. Exactamente. El gasoil tiene ese componente estacional, que es un insumo agroindustrial muy importante y que también nos habla de la dificultad también de controlar en pequeños lugares el precio, porque el gasoil está atado a este acuerdo de precios del 4% mensual, que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo vimos que se respeta, pero no así en los lugares donde está más atado a la demanda y donde hay menos posibilidad de control. Gerardo, si alguien está interesado en ver este informe y conocer los números, ¿tiene acceso? ¿Dónde se puede? Sí, en la página de la Fundación Colsecor se publican todos los meses, también en las redes de la Fundación. Bien. Se cuelgan los informes y cualquier cosa, el que quiera saber más o tenga alguna duda, hay medios de comunicación con la Fundación. Perfecto. Bueno, te quiero agradecer muchísimo. Gracias por ayudarnos a este análisis, contarnos también los resultados. Siempre acá en Teledero Federal hacemos un seguimiento de los estudios de Colsecor. Nos interesa conocerlos y que se haga algo y que se analice y se reflexione sobre esos resultados. Te mando un abrazo de acá. Muchísimas gracias por difundir nuestros trabajos. Gracias. Hasta la próxima. Chau.